Buenas tardes, soy Dalio Huerta Ramírez, matrícula 19658660, grupo o brigada 113, instructora la maestra Iracema Torres Cavazos. Esta es la actividad fundamental 1, la práctica 1, que es la arquitectura funcional del PIC 18F57Q43 del laboratorio de microcontroladores. Bueno, el microcontrolador es un dispositivo en el que integra un solo circuito. Los componentes de una computadora o un procesador prácticamente es un circuito grande en un componente pequeño. Aquí vemos la clasificación conceptual, cada concepto, el microcontrolador, la tarjeta de desarrollo, el microprocesador y el sistema embebido, así como el núcleo de CPU. Aquí nos dan una descripción, ponemos el concepto de las opciones que vienen aquí y su justificación. Circuito PIC es un microcontrolador, la PCB es una tarjeta de desarrollo porque es una placa. El dispositivo central de una laptop es el microprocesador, ya que permite realizar varias tareas u operaciones, lo que permite una gran versatilidad. El termostato con sensor, firmware, pantalla y salida, pues es un sistema embebido. La clave sería el firmware, que permite tener un hardware y un software. El ALU, registros y unidad de control, el núcleo de CPU, que son las partes internas encargadas de procesar y ejecutar las instrucciones. Aquí está la ficha técnica verificada, que nos dan un dato solicitado y a partir de esta ponemos un valor. Y la referencia exacta vienen dentro del mismo documento. En este caso, pues de un reloj serían los los megahertz, la memoria flash, los kilobytes, la SRAM serían los bytes, los EEPROM serían los bytes también. La cantidad de IO serían 44 pines, la resolución y canales ADCC sería 12 bits, con 43 canales externos. Los timers, el PWM y la comunicación serial a partir de los UART, así como los sistemas de interrupciones y que tienen prioridad baja y alta. Ahora, a partir de la función de los bloques, tenemos varias necesidades. Y a partir del banco de bloques tenemos que poner el más adecuado para cubrir esa necesidad y poner qué entrada nos da y a partir de esta qué salida nos va a entregar. En este caso, conservar el firmware es una función del flash, de la memoria flash. La medición actual, guardar la medición actual con el SRAM, que permite medir variables o conservarlas. Recordar un umbral después de apagar viene siendo la palabra clave. La que nos permite guardar ese dato sería el EEPROM. Convertir un voltaje en código, el ADCC, que es un convertidor analógico digital. Un evento periódico, pues es un timer, es una señal de reloj prácticamente. Enviar caracteres a una computadora, enviar, es el complemento de la comunicación, así que sería con el UART. Una función digital on pin, el PPS, los periféricos. Avisar a la CPU que ocurre un evento, un controlador de interrupciones. Aquí tenemos varios esta sería la necesidad del sistema y a partir de los recursos disponibles tenemos que poner qué recurso es el que se utiliza para esa necesidad. En este caso sería leer un sensor analógico de temperatura, analógico digital, un ADCC. Un botón de reset es un GPIO, un port LAT. Aquí sería analógica y aquí sería una señal digital. Una medición cada 500 microsegundos es un evento periódico. Y un evento periódico se mide con un reloj o con un timer, mejor dicho. La medición actual con el SRAM permite medir variables, es un dato volátil. Conservar el umbral, como lo habíamos visto, con el EEPROM. Es un dato persistente porque va a estar aunque apaguemos el dispositivo. Regular la velocidad, el PWM con los periféricos que permiten tener una señal analógica equivalente. Enviar temperatura a una PC con el UART. Enviar, comunicar, todo viene como si fuera una cadena, que al final destaca con el UART. Atender un evento urgente del sensor sería con la interrupción, para evitar que siga habiendo ese evento. El orden sería, el ordenamiento del flujo de medición y respuesta sería el timer alcanza el intervalo programado, se refleja en una bandera o interrupción, inicia la conversión analógica a digital, muestra el voltaje disponible en la entrada analógica, genera un código digital de 12 bits, lee el registro del resultado, guarda la medición digital actual, selecciona el estado normal o alarma, aquí es donde se decide si se va a mandar la alarma, compara la medición contra el umbral,
Ahí más o menos, ahí a partir de seleccionar el estado, el add o PWM actualiza la salida correspondiente, pues prácticamente ya con la decisión tomada. El pin entrega la señal de control al driver de salida. Y finalmente el ventilador OLED produce una respuesta física par, que ya sería el resultado de todas las decisiones tomadas por la CPU. Luego tenemos esta explicación causal que nos dice que el convertidor analógico digital es un periférico, pues se encarga de convertir voltaje de entrada en un código digital. Tenemos estas afirmaciones, nosotros ponemos si es falsa o verdadera dependiendo de la información que nos está dando y ponemos la corrección o el funcionamiento o el fundamento. Finalmente tenemos la transferencia del monitor de nivel de un tanque que nos dan un problema. Nosotros tenemos que dibujar un diagrama de bloques con al menos estas características y mostrar cómo sería su funcionamiento. En mi caso sería de este modo, de que el tanque, si está lleno o vacío, tiene su sensor analógico, va a un pin canal, se hace la conversión analógica digital y a partir del microcontrolador en el que está compuesto por la CPU, la memoria y el timer, se da una salida que va a mandar una alarma, va a hacer que el driver haga que la bomba haga que llegue más agua y la comunicación terminal que nos avisa del evento. Aquí tenemos la necesidad que sería medir el nivel, pues lo va a hacer el sensor y el convertidor para que puedan mandar la señal. Conservar el umbral con la memoria, porque se está guardando ese dato. Medir cada segundo, reloj, timer. Activar bomba con el driver. Enviar estado con la comunicación. En este caso sería con el UART. Y responder al reset con el pin digital o el CPU. Finalmente el cuestionario. Para dar una síntesis rápida y no tardarnos mucho, pues nos dice que integra un microcontrolador que no está contenido en un núcleo de CPU, pues tiene la memoria RAM, el flash, los periféricos, los timers, el puerto de la DSC, EEPROM y comunicadores. ¿Por qué el PIC no constituye un sistema embebido completo? Pues como lo dijimos, el embebido ocupa el hardware y el software. ¿Qué información debe colocarse en flash, SRAM y EEPROM? El flash almacena el código, el SRAM es la memoria del trabajo que guarda las variables. El EEPROM sirve para que los datos sobrevivan a un apagado. ¿Qué diferencia existe entre el bus de instrucciones y el bus de datos del diagrama oficial? Pues uno transporta la memoria flash hacia el núcleo de CPU y el bus de datos son los datos que están procesando desde la CPU. La diferencia entre estos tres es que uno es una configuración, el otro es una lectura y el otro una escritura. El primero, el estado real del pin, el segundo guarda el dato de salida y el tercero controla el driver de salida. ¿Por qué el Ansel X puede impedir que una entrada digital funcione como se esperaba? Pues porque prácticamente si este sigue en 1 no significa, si este en digital sigue en 1, no precisamente se comportará igual en una entrada analógica. Son completamente diferentes, o sea, no comparten una relación armónica. ¿Qué resuelve el PPS y su límite? Pues que varios periféricos digitales no estén atados a un solo pin. Sin embargo, se ocupa que sean compatibles, de lo contrario no se puede conectar ninguno a cualquier pin. Que puede medir el voltaje, el generar un intervalo, el duty cycle y enviar datos. Medir el voltaje, el convertidor a DSC, para que lo convierta ese dato físico en uno digital. Un intervalo, es algo periódico, constante, sería con un timer. Duty cycle, pues sería con un tiempo y salida, porque pues es un ciclo de trabajo. Y enviar datos, pues enviar comunicación sería con el UART. El estado interno y externo, ¿cuál sería su diferencia? Nos dice el interno lo que está pasando dentro del microcontrolador y el externo nos dice lo que pasa fuera de él, o sea, en el mundo externo. Aquí está construida la cadena del recorrido del sensor analógico hasta la alarma visible, que es prácticamente lo mismo que vimos en el diagrama. Y como conclusión de mi parte es que fue necesario conocer las características del PIC antes de iniciar con las prácticas para tener una idea de cómo funciona, cómo podemos usarlo y de qué manera podemos implementarlo en diferentes prácticas, ya que una vez que tengamos una noción de cómo se realizan las operaciones, luego lo tendremos que utilizar en el trabajo, en proyectos y pues en algunos casos.
Sería todo de mi parte. Soy Dalio Huerta Ramírez y esta sería mi práctica 1.